Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa, Like, tú sabes que siempre en todos los programas la gente ve la foto de nuestro amado maestro que está atrás nuestro, pero nunca hemos hablado de él, realmente. Y hoy vamos a hablar precisamente del maestro y cuál fue su legado y qué nos trajo él a nosotros, a la República Dominicana. Tú sabes que el maestro nació en Trinidad y Tobago. Mucha gente pensaba que el maestro nació en la India, no, pero el maestro nació aquí en América, en Trinidad y Tobago, un 17 de enero, no se sabe de qué año, pero fue un 17 de enero. Y murió un 24 de mayo en el año 90. Ahora bien, cuando el maestro llegó aquí, fue para establecer sus enseñanzas y establecer su escuela. Pero nadie lo conocía, ni nadie conocía quién era él. Entonces, cuando él llega al país, es que la gente se entera que él es un maestro espiritual, pero nadie lo conocía. Entonces, cuando él llega al país, sucedió algo muy interesante, y es que él se alojó en un hotel que había en el Conde, o que está ahí el hotel todavía, que se llamaba en ese tiempo el Hotel Comercial. Hoy se llama Mercury. Y el maestro se alojó ahí, subió su maleta a su cuarto y bajó. ¿Tú sabes lo que sucedió cuando el maestro bajó? Que su magnetismo, que de él se desprendía, influyó en toda la gente que estaban ahí. Y eso, de una vez la gente empezó a rodearlo a él. Y ahí mismo, oye bien, Lai, para que tú veas lo que es un maestro, ahí mismo él empezó a iniciar su primera gente, ahí mismo, en el lobby del hotel, a su primeros discípulos, lo inició ahí, en el mismo hotel. Y de ahí, ese mismo día, no lo dejaron que se quedara ahí. Se lo llevaron para el Hotel Aragua. Entonces lo hospedaron en el Hotel Aragua y ahí se empezaron a hacer las primeras iniciaciones y las primeras conferencias. Y luego de ahí se buscó un local en la Doctor Delgado y ahí empezó la escuela a funcionar. Entonces el maestro empezó a dar sus enseñanzas porque la gente no tenía idea de lo que el maestro era. Y lo primero que el maestro enseñó fue lógicamente la meditación. Que había que meditar, pero que para meditar había que iniciarse. Iniciarse es una ceremonia que el maestro hacía, donde te entregaban una palabra que era el mantra. Y con eso, esa palabra, esa iniciación, ese mantra, transforma la vida de la gente. Entonces, ¿qué pasó? Porque la gente empezó a sentir sus influencias, la influencia del maestro, porque era un ser que tenía un magnetismo que lo impregnaba todo. Todo el que se acercaba a él no podía despegarse de ahí. ¿Tú entiendes? Entonces la escuela empezó a crecer y se iniciaron un sinnúmero de personas en aquellos tiempos, cuando él llegó aquí. Porque él entró a América por Brasil. Ahí fue su primer país donde él fue. Pero después estableció escuelas en todas partes. Primero llegó a Haití, de Haití llegó aquí a la República Dominicana. Pero yo no sé qué tiene este país, porque el maestro quedó prendado de la República. Sí, el maestro aquí, el maestro llegó y fue para quedarse. Sí. Y el maestro, bueno, como usted decía, nació en Trinidad y Tobago, pero sus padres son hindúes. Son hindúes. Porque en Trinidad y Tobago hay una comunidad muy grande. Hay una comunidad muy grande de hindúes. Entonces el maestro tuvo la oportunidad de nacer aquí en América, pero sus padres eran, de hecho creo que eran embajadores, ¿no? En Trinidad y Tobago. Bueno, pero eran de tenían la comunidad. Un cargo, y tenían cierto nivel también. Sí, tenían cierto nivel también. Entonces, bueno, tengo entendido, Ramón, que desde chiquito al maestro lo llevaron para la India y bueno, él creció en un monasterio porque... Sí, lo mandaron a la India, pero a él lo mandaron no a de los familiares, sino a un ashram, donde él aprendió. Entonces sus maestros, él tuvo dos maestros, uno fue el Mauna Swami, el gran gurú Mauna Swami. Sí, que es un maestro que enseñaba en silencio, o sea, no hablaba. Sus enseñanzas te las transmitía en silencio. Y luego de ahí, su otro maestro fue Chantanán. Mucha gente me pregunta a mí, bueno, pero todo el mundo lo que tiene solamente es un maestro, porque el maestro tuvo dos. Digo, no,
Lo que pasa es que el maestro era un ser especial y los dos maestros son de la misma escuela. No, y realmente... No, porque son se de la misma puede. escuela. Sí, pero se puede también No, tener pero oye bien, varios maestros. lo que pasa es que los dos maestros son de la misma escuela, son Saraswati los dos. Sí, son Saraswati. Entonces, ¿qué pasa? Que el Mauna Swami vio que ahí había un potencial, entonces completó las enseñanzas con Chantanam. Sí, pero tanto el maestro Mauna Swami como como nosotros le decimos cariñosamente el abuelo Chantanam. Swami Chantanam, son dos maha gurús, Sí, incluyendo también al maestro de nosotros, por supuesto, Claro. ese que nos acompaña cada domingo. claro. Entonces, para que los amigos televidentes tengan una idea, cuando el maestro se establece aquí en nuestro país, la República Dominicana, enseñó muchas cosas. Ay, sí. Trajo muchas cosas que la gente desconocía. Y una de las cosas que él enseñó fue el vegetarianismo. ¿Cómo debemos comer? No, él le dijo a una persona, que era una persona muy influyente en ese tiempo, que tenía mucho transporte público, era una persona muy rica, y él le dijo a don Isidro, le dijo, don Isidro, yo voy a enseñar a comer a los dominicanos, que no saben comer. Esa fue una de las enseñanzas que trajo el maestro. Y así mismo fue. Y así mismo fue porque empezaron los primeros restaurantes vegetarianos. El primer restaurante. Y el primer vegetariano fue el de allá. Ananda. Es entonces empezó a enseñar, él mismo cocinaba al principio. Él mismo empezó a enseñar a la gente a cocinar. Y también nos trajo la salud, por otro lado, porque nos enseñó lo que era la limpieza del cuerpo a través de los lavados colónicos, que aquí no se conocía eso. No se conocía, tan sencillo como eso. Y tampoco la quiropraxia, porque él enseñó la quiropraxia. Además de los varios discípulos que él fue consiguiendo, los mandó a estudiar a muchos. Los mandó a estudiar medicina, a otros los mandó a estudiar ley, porque él tenía en su mente una organización completa, y así mismo fue. Así mismo fue. La fue organizando completa. Bueno, usted va a estudiar medicina, y fue organizando la organización que hasta el día de hoy existe. Entonces, bueno, lo que pasa es que el maestro tenía una influencia increíble sobre la gente. O sea, el que se acercaba a él, ese magnetismo, esa luz que tenía el maestro, lo tocaba y ya no podía desprenderse de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo grande. Bueno, pero no necesariamente había que conocerlo para sentir ese magnetismo. Pues yo no lo conocí. No, bueno. Digo, físicamente no lo conocí. Y mire, Ramón, desde el primer día que yo llegué a la escuela, que llegué al centro, que hablé con don Tony y que yo empecé, yo me enamoré de mi gurú. Para mí ha sido como, mire, Ramón, que si yo no lo hubiera conocido a él, sí, la vida no hubiese sido igual para mí. Entonces, ¿qué pasa? Él vino con un sinnúmero de procedimientos que la gente desconocía. Entonces, ¿cuáles eran los procedimientos? Fundó primero la escuela. La escuela que él fundó es una escuela que tiene 2.500 años de fundada en la India. Esa escuela se trasladó para acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento era que nadie conocía eso. Fue una iniciación en la escuela. Una ceremonia muy bonita donde se hace, donde se le entrega a usted su mantra y ya usted pertenece a la escuela. Entonces ahí se aprendió lo que es un retiro espiritual, que aquí nunca se conocía eso. Aquí se hacía retiro, pero no de esa forma, como el maestro lo trajo aquí, que era un retiro donde usted se pasaba 3 o 4 días, hasta 5 días. Bueno, realmente con el maestro era de a 7 días. Sí, 7 días, hasta 7 días. Sin comer ni beber agua. Entonces la gente, no, beber agua nada más. Digo beber agua. Bebiendo agua. La gente en principio decía, pero ¿cómo? Sin comer 3 días y 4. Y ¿no? sin hablar. Sin hablar. Sin hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente hicieron los primeros retiros, se dieron cuenta que cuando salían de ese retiro, salían más fortalecidos, salían más jóvenes, salían más buenos mozos y con más energía de la que llegaron. Entonces, pero ven acá. Eso es lo que se nota
Al principio, los primeros días, porque después, mientras más van pasando los días, te vas dando cuenta de que lo mejor que hiciste por ti fue haber hecho ese tipo de actividad. Porque, por ejemplo, Ramón, muchas veces no hemos visto personas que llegan a los retiros con una gripe que no aguantan, muriéndose así, mire, la nariz goteando. Y cuando salen del retiro, esa gripe ha desaparecido. Tomando en cuenta que hay que bañarse a las 3 de la mañana con esa agua fría. Entonces, fíjate, él enseñó muchas cosas, el maestro. Estableció los cursos, por ejemplo, de Hatha Yoga. Porque aquí no se conocía la Hatha Yoga. Eso que tú haces ahora, él fue el que trajo esa enseñanza, inclusive el maestro. Y él era que le enseñaba. Sí, inclusive él tiene varios libros. Él tiene 3 libros de 3 niveles de Hatha Yoga. Yo no sé si tú lo sabías. Sí, yo los tengo. Entonces, también estableció los cursos de desarrollo humano, que son cursos excepcionales para que la gente se desarrolle, para que la gente conozca muchas cosas del mismo hombre que no conoce. Y estableció también los cursos de cocina, que no se conocía eso. Bueno, es que para poder promover la comida vegetariana había que hacer los cursos de cocina vegetariana, y también había que hacer todos esos cursos de desarrollo humano, que por cierto hace muchos años no hacemos uno. Sí, porque bueno, lo que pasa es que la pandemia cambió todo. Tenemos que retomar esa parte. Entonces, también. Otro curso que se hacía era el de los conferencistas, que bueno, yo fui que di el último, por cierto, donde se formaban conferencistas, porque el maestro conocía todo. Y déjame decirte una cosa, mucha gente piensa que el maestro nada más estuvo maestro espiritual, pero el maestro estuvo en una universidad en Inglaterra. El maestro se graduó de química, el maestro era químico. O sea, también estudió en la universidad, creo que fue en Cambridge, no sé qué bien. O sea, que este señor vino a este país a traernos la sabiduría y las enseñanzas que se adquieren a través de lo principal, que es la meditación. Entonces, amigos televidentes, esa técnica que fue que nos trajo el maestro, la meditación, una técnica milenaria que tiene más de 2500 años, no se sabe cuántos años tiene la técnica de la meditación. No, eso tiene pero mucho más de 2500. Entonces, ¿qué pasa? Esta técnica nos la trajo el maestro aquí, la enseñó, porque es una técnica que se transmite de maestro a discípulo. Entonces el maestro también hizo instructores y lo capacitó para que pudieran entregar las palabras, entregar los mantras. Entonces, desde esa fecha aquí a que él vino, esto sigue. Y la historia está ahí, porque él vino en el año 72 al país, ya son muchos años ya. Y sus enseñanzas todos los días se fortalecen, porque ahora mismo, a nivel internacional, las enseñanzas y la escuela que fundó el maestro se están fortaleciendo. Hay un sinnúmero de instructores a nivel internacional en todos los países como México, Colombia, Nicaragua, Colombia, en Suiza, en los Estados Unidos, en México. Todos estos países tienen escuelas estas. Escuelas y programas de radio o televisión. O televisión, como eso, tenemos nosotros. Como tenemos nosotros, exactamente. Entonces, lo que quiere decir que esta escuela realmente, amigos televidentes, es beneficiosa para la persona, porque ¿qué es lo que te enseña esta escuela? Esta escuela es lo que te enseña a desarrollarte, tanto física como espiritualmente. Entonces, por donde quiera que tú lo mires, el maestro lo que nos trajo, ese señor que está ahí atrás, lo que nos trajo fue enseñanza. Que déjame decirte, Lai, que el maestro pertenecía a un linaje dentro de esa escuela, a lo cual él renunció a ese linaje, porque él pudo haber ocupado un cargo en su escuela allá, y él prefirió venir mejor a América a dar las enseñanzas principalmente a los pueblos de América Latina.
Sí, porque fue con América que él, Aquí fue que por aquí que él se fue que embrujó. se embrujó con nosotros porque él decíamos que nosotros no éramos fácil. Entonces, los cangrejitos. Los cangrejitos. 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Y 4 para atrás. Entonces, amigos televidentes, el maestro nos dejó un gran legado. Todavía sus escuelas funcionan y nosotros somos los representantes aquí en el país y en varios países del mundo. Esto está representado. Sí. Entonces, esto funciona porque hace que la persona, la meditación hace que la gente sea mejor persona en todos los sentidos, tanto física como espiritualmente. La gente cambia, la gente se transforma, porque esa técnica realmente que el maestro nos trajo, que se llama mantra yoga meditación, es una técnica que funciona, amigos. Una técnica de amor, que hace que el amor que tienes en el corazón lo puedas compartir con todos los seres humanos. Así es, así muy es. Importante eso. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.